Vamos a resolver ahora el ejercicio número 4 del trabajo práctico de pórticos. El número 4 sería este. Se trata de dos chapas articulados ahí. Una chapa sería esta y la otra esta, que está formada por 3 barras, que formarían un reticulado. Bien, y tiene, por lo tanto, 2 apoyos dobles y está cargado con esta fuerza únicamente. Entonces, para calcular las reacciones, nosotros acá, como tiene 2 apoyos dobles, necesitamos tenemos 4 incógnitas, por lo tanto necesitamos 4 ecuaciones. Una es la sumatoria de las fx, que la C sería 5 toneladas. Yo he planteado la reacción negativa menos RAX menos RBX igual a 0. Esa sería la primera ecuación. La segunda, sumatoria de las FI. Tengo RAI, que la puse para abajo, RBI, que puse para arriba. Entonces me queda menos RAI más RBI igual a 0. Esa sería la segunda ecuación. Después tomo momento con respecto al apoyo A, acá, que tengo 5 toneladas por su distancia, 1,5 metros. Después tengo la reacción en B, me quedaría más RBX y está a una distancia de 1 metro. Entonces me queda RBX por 1 y después RBI me provocaría un momento negativo y por la distancia esta, que es 6,5. Todo eso igual a 0. Todavía no puedo despejar nada. La cuarta ecuación la hago tomando momento con respecto a la articulación entre las dos chapas de las fuerzas que están a un lado, o a la izquierda o a la derecha de esa articulación. Entonces yo consideré estas dos reacciones, es decir, RBX por 3 metros, que es la distancia al cual está la articulación. Entonces RBX por 3 metros menos RBI también por 3 metros. Entonces ahí tengo las 4 ecuaciones que, las puedo resolver por cualquier método de resolución para resolver sistemas de ecuaciones. Las reacciones me quedan con estos valores. RAX 364, RAI para abajo 1,36, RBX hacia la izquierda 1,36 y RBI hacia arriba 1,36. Esos serían los valores de las reacciones que resultan de resolver este sistema de ecuaciones. Bien, entonces lo que uno dice, de dónde comienzo o por qué comienzo a trabajar en este pórtico. Bueno, yo lo que voy a hacer es considerar el nudo acá y poner las fuerzas que concurren al nudo en el apoyo A. Es decir, yo tengo una pieza y otra, y acá estaría el apoyo doble, ¿no es cierto? Bien, yo tengo la reacción
hacia abajo, la reacción hacia la izquierda. Y después tengo que del lado de la derecha, las fuerzas que tengo son 1,36 horizontal, 1,36 vertical, que serían las reacciones, y un momento negativo que me provocan, ¿no es cierto?, esas dos reacciones con respecto al apoyo A. Y después, del otro lado de ese nudo A, tengo las 5 toneladas y el momento que me produce estas 5 toneladas con respecto al apoyo A, 7,5 tonelómetros. Quiere decir que si yo quiero trazar el diagrama de momentos flectores, comienzo, ¿no es cierto? ¿De qué manera comienzo? Yo voy a recorrer este tramo vertical de abajo hacia arriba considerando una fibra de referencia que estaría situada ahí. Y yo situado mirando en ese sentido, hacia la izquierda. Entonces, ¿qué tengo ahí? Sería que yo tengo que partir con un valor de momento que haya acá. ¿Cuál es el momento que hay ahí? Este momento negativo que vale 7,5 tonelómetros. Entonces, lo dibujo. Es un momento negativo, ¿no es cierto? ¿De qué lado lo dibujo? Y del otro lado de la fibra de referencia, es decir, si yo voy a trazar el diagrama de momento y esta es la representación del tramo que estoy analizando y la fibra de referencia está por debajo de él, lo voy a dibujar del otro lado de la fibra de referencia, es decir, arriba, 7,5 marco. Y después, ¿no es cierto?, si yo tomo momento con respecto a este punto, me va a dar de la sumatoria de los momentos, todo lo que concurre ahí, me da 0. Entonces el diagrama, ¿cómo varía en ese tramo? Linealmente. Y es negativo el momento. Bien. Después, si yo cuando analizo el tramo AC para trazar el diagrama de momento, ¿no es cierto?, lo recorro de izquierda a derecha y yo consideraría la fibra de referencia situada debajo, ahí. Entonces, ¿qué tengo? ¿Cuál sería el momento que tengo que considerar que viene de la izquierda? Y sería el que produce esta fuerza con respecto a, con ese tengo que partir. Sería un momento positivo que vale 5 por 1,5, es decir, 7,5 positivo. Entonces, lo marco, ¿no es cierto? Yo tengo dibujado el tramo AC. Entonces marco 7,5 y lo dibujo del lado de la fibra de referencia, porque es un momento positivo. Bien, y el momento que voy a considerar a continuación es el que hay en la articulación, que vale 0. Entonces, ¿cómo varía entre A y C el diagrama de momento? Linealmente. Acá vale 7,5 y acá vale 0. Bien. Después, como estas barras son 3 barras de un reticulado, ¿no es cierto?, no tienen momento flector, solamente tienen momentos axiales. Entonces, hasta ahí tenemos el diagrama de momentos flectores, que sería este. Bien, para trazar el diagrama de esfuerzo de corte, hago lo mismo. En el tramo horizontal ¿no es cierto?, lo recorro de abajo hacia arriba.
¿con qué parto? Yo tengo todo lo que viene del otro lado, es decir, veo en el nudo que tengo. Yo tengo el corte, me lo va a producir fuerzas que son horizontales, porque este tramo es vertical. Entonces, ¿qué tengo? En el nudo tengo la reacción del otro lado y tengo la reacción en A. Entonces sería la suma de estas dos sería 5 hacia la izquierda. Entonces dibujo 5 hacia la izquierda. Sigo recorriendo este tramo, no encuentro ninguna fuerza y el diagrama se cierra con las 5 toneladas de esta fuerza. Es decir, me queda así, sigue constante y se cierra el diagrama ahí. Bien, después el corte en el tramo AC. Bien, ¿qué tengo del otro lado? Es decir, lo que viene de la izquierda. Fíjense, en el nudo, ¿no es cierto? Yo quiero trazar de A en adelante para allá. Yo tengo esta y esta, que si yo sumo son 1,36 hacia la derecha el sentido, ¿no es cierto? Y después esta 1,36 hacia abajo. Esas son todas las fuerzas que tengo. Es decir, la suma de estas dos y esta. Todas me van a tener una componente, ¿no es cierto?, que me va a producir un corte. Entonces, ¿qué hago? Lo siguiente. A ver. La componente horizontal, que es 1,36 hacia la derecha, esta 1,36 hacia la derecha, la tengo que descomponer en una componente perpendicular al tramo AC y en una paralelo al tramo AC. Esto va a provocar esfuerzo de corte y esto va a provocar esfuerzo normal. El ángulo, ¿no es cierto?, de inclinación de ese tramo, el ángulo alfa, yo lo tengo calculado y vale, ya les digo dónde lo tengo. Sería 2 dividido 3,5 es la tangente, y el ángulo vale 29,72. 29,72 grados es el ángulo alfa. Este es alfa. Ese es alfa. Bien, entonces, tomo las componentes horizontales, la suma me da 1,36 con sentido hacia la derecha. La descompongo según una perpendicular y una paralela. Esta va a ser igual a 1,36 por el seno de alfa. Y esta va a ser 1,36 por el coseno de alfa. Me queda 0,67 y 1,18. La componente vertical, es decir, la reacción vertical, tengo que hacer lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, el ángulo alfa es este, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, también la vertical con la perpendicular al tramo AC forman un ángulo, sería el ángulo alfa. Entonces tengo 1,36 por el coseno de alfa, me queda 1,18 y 1,36 por el seno de alfa, 0,67. Bien, entonces, esta me va a producir corte, esta esfuerzo normal. Tengo que sumar
lo que tengo ahí, es decir, 0,67 más 1,18, que me va a provocar el corte en el tramo AC. Entonces, esa suma me queda 1,85. 1,18 más 0,60, esta más esta me da 1,85. Entonces, me voy al diagrama que estoy trazando y marco en escala de fuerzas 1,85 toneladas. Yo sigo recorriendo el tramo, ahí no aparece nada nuevo, entonces sigue constante el diagrama. Este diagrama se va a cerrar, ¿no es cierto?, con las componentes perpendiculares a este tramo que me producen esta reacción y esta reacción. Es decir, yo tengo esta, vamos a decir, tengo el tramo así. Yo tengo la reacción en el apoyo B, ¿no es cierto?, es así. Esa reacción va a tener una componente perpendicular y una paralela. Entonces, esta va a ir al corte y esta al esfuerzo axial. Lo mismo va a suceder con la otra componente, con la componente horizontal, esta, que tiene un sentido opuesto. Entonces, la descompongo según perpendicular y según paralela. Entonces, esto más esto me va a provocar esfuerzo axial. Y esto más esto, esfuerzo de corte, que ya nos damos cuenta que, ¿no es cierto?, me cierra el diagrama de esfuerzo de corte. Yo empiezo con 1,85 para abajo, sigue constante, suma estas dos y se cierra el diagrama. Si ustedes hacen el cálculo de 1,36 por el coseno y seno del ángulo alfa de inclinación del tramo AC, cierra el diagrama del esfuerzo de corte. Bien, acá, ¿no es cierto?, como son barras de un reticulado, no tiene esfuerzo de corte. Bien, entonces ahora seguimos con el esfuerzo axial. Habíamos dicho que la suma de esta componente más esta componente daban lugar al esfuerzo axial. Las componentes paralelas al tramo de las fuerzas, en este caso de las fuerzas horizontales y verticales que vienen de la izquierda del tramo. La suma de esta más esta, que en realidad es una resta, gana este sentido porque es el mayor valor, 1,18 menos 0,67, y gana un sentido hacia arriba. Entonces está apretando el tramo AC, es decir, lo está comprimiendo. Y el valor que resulta es 0,5. Entonces, 0,51 es. Entonces, yo en el tramo vertical, en este tramo no hay esfuerzo axial, porque solamente tengo esto. Ahora, en este tramo sí hay esfuerzo axial, que resulta, ¿no es cierto?, esta tiene su aporte y esta tiene su aporte cuando las decompongo según una perpendicular y una paralela a este tramo. Bien, entonces el esfuerzo axial en el tramo AC es 0,5
0,5 y está comprimido. Entonces en escala de fuerza marco 0,5 con signo negativo. Bueno, ahora para conocer el esfuerzo en estas barras tengo que hacer el cálculo, como hacíamos con el reticulado. Entonces, ¿por dónde puedo empezar? Y puedo empezar por acá, por este nudo B. Hago el análisis del nudo B. Fíjense, tengo la reacción 1,36, la reacción 1,36 y después tengo esta barra BD y la barra BC que van a tener un esfuerzo axial. Entonces, la barra BD es una barra vertical y yo la voy a considerar con un sentido, le voy a poner un sentido hacia abajo. Y la barra BC voy a considerar que se acerca al nudo también. Lo que pasa es que como no la puedo dibujar así, la paso para el otro lado. Bien, entonces este es el nudo que va a estar en equilibrio. Para eso la sumatoria de las fuerzas horizontales tiene que ser 0 y las verticales también. Entonces tengo menos 1,36 más TBC. El ángulo que forma la barra con la horizontal es de 45 grados, porque fíjense que BC, que es la barra de abajo, ¿no es cierto?, tiene 3 metros hasta acá y 3 metros hasta acá. Es decir, ese ángulo es de 45 grados. Entonces tengo TBC por el coseno de 45 grados igual a 0. Despejo TBC y me queda que es igual a 1,92. Positivo quiere decir que el sentido es correcto y se acerca al nudo B. Es decir, eso. Se acerca al nudo B, es decir, está comprimida la barra. Bien, ahora, para conocer la otra incógnita, TBD, me queda sumatoria de las FI y tengo 1,36 menos TBD menos 1,92 por el seno de 45 igual a 0. Es decir, lo que hago es 1,36 menos TBD menos la componente vertical de esta, que es 1,92 por el seno de 45 grados, eso me tiene igual a 0. Entonces, me queda que 1,92 por 0,707 es 1,36. Entonces 1,36 menos 1,36, 0. Entonces me queda que TBD es igual a 0. Es decir que esa barra es no está sometida a ningún esfuerzo. Bueno, entonces a mí me quedaría ahora saber cuál es el esfuerzo en esta barra. En esa barra. Bien, tengo que calcular el ángulo de inclinación de esa barra. Entonces, yo sé que es desde acá hasta ahí es 2,5, esto es 2,5 y acá es 3. El ángulo cuya tangente es 2,5 dividido 3 me queda que es igual a 39,8 grados.
Es decir, estoy calculando el esfuerzo en la barra de más arriba. Entonces, en el nudo me queda así. 1,92, este ángulo es 45 grados. Tengo 1,36, que es la reacción, 1,36, que es la reacción, y TCD, que es la incógnita que estoy buscando y que forma un ángulo de 39,8 grados. Es una incógnita, entonces con una sola ecuación es suficiente. Hago sumatoria de las fx. 1,36 menos 1,92 por 0,707, que es el coseno de 45, y después me queda más TCD por el coseno de 39,8 grados. Esto, 1,92 por 0,707 me da 1,36. Por lo tanto, TCD es igual a 0. Entonces, ¿qué me queda de todo esto? La barra de abajo. Esta no tiene esfuerzo y esta no tiene esfuerzo. Quiere decir que esta barra de abajo está comprimida, es decir, hay un esfuerzo de compresión y vale 1,92. Entonces lo marco, dibujo en la escala de fuerzas 1,92 comprimido. Bueno, y de esta manera terminamos el ejercicio número 4 del práctico. Yo recomiendo que ustedes lo hagan a su manera y no dejen de practicar. Tenemos distintas formas de resolver o de trazar estos diagramas, pero el secreto es la práctica. Yo se los podré explicar, en fin, pero si ustedes no lo hacen, no les va a salir. Cada uno tiene su manera, su forma de organizarse y demás. Entonces, van a tener que preguntar bastante, porque hay cosas que no me doy cuenta de explicar, o voy muy rápido, es difícil hacerlo de esta manera, pero bueno, consulten.